Carlos, buenos días, siempre un placer conversar contigo. Diego Montaño te saluda. ¿Cómo está Diego? El gusto es mío, siempre es un gusto estar en la razón. No, a usted las gracias por justamente aceptar, como siempre, la invitación. Bueno, Carlos, arranquemos vamos de lo general a lo particular. ¿Cómo ve el panorama 20 días? ¿Usted recuerda 20 días antes de las elecciones que una fuerza política no tenga candidato a vicepresidente? Hablamos de la Fuerza del Pueblo de UCS, que diga que en los próximos días va a anunciar, que por ejemplo Morena tenga solamente 75 candidatos de 352. Y ese es diríamos, Morena no es que es el peor alumno, porque el otro viene con 100, el otro tiene 98, es decir, tampoco casi ninguno ha completado, bueno, salvo Unidad y Libre, creo que son las fuerzas y el MAS, creo que son las fuerzas que mejor hicieron la tarea del llenado de listas, pero de ahí hay bastante incertidumbre sobre las candidaturas, anuncian sorpresas. ¿Usted recuerda algo así, Carlos? Diego, esta es la elección de la especulación, esta es la elección de la incertidumbre, esta es la elección en la que muchas fuerzas políticas han mostrado su peor rostro, ¿no? Vamos con un ejemplo concreto. Eh, Siento que la fuerza del pueblo de Johnny Fernández es una candidatura de absoluta emergencia, ¿no? Que está ahí para negociar, que está ahí para cerrar tratos con quienes se hayan quedado afuera de las listas, y Johnny Fernández en esta elección se ha graduado de un especulador profesional de la política, ¿no? Y yo creo que ya llegando a un grado que resulta hasta ofensivo para el votante, Diego, ¿no? Porque estamos, como bien señala usted, a 20 días de la elección y no se tiene, y se sigue intentando jugar de manera vergonzosa. El otro día, estas son las letras de mi vicepresidente, mañana doy la gran sorpresa, estoy en eso, ¿no? Y generando una suerte de manoseo del proceso democrático que yo creo que es inadmisible. Si hay algo que hay que cambiar, de muchas cosas que hay que cambiar, de muchos ajustes que habrá que hacer en esta lógica de crisis multidimensional en la que vivimos, es un ajuste del sistema de partidos políticos y de las reglas electorales, ¿no? Yo creo que esto contribuye a un deterioro profundo de la democracia. Muchas veces nos preguntamos por qué la gente no cree o cada vez cree menos en la democracia. Y es justamente por estas cosas, ¿no? Este tipo de artimañas jurídicas que van deteriorando. Y creo que tanto la candidatura de UCS como la de Morena han sido candidaturas de emergencia, marcadas por la altísima improvisación y que al final estaban ahí para generar negociación, ¿no? En el caso de Morena y en el caso de la Fuerza del Pueblo, tengo la hipótesis de que había líneas que intentaban negociar con el levismo, había otras líneas que esperaban que Andrónico Rodríguez no se pueda habilitar por MTS, y ante esos escenarios estar ellos ahí. Me da la impresión de que Evo Morales ha apostado por dinamitar el proceso electoral, por restarle legitimidad y no participar en él y apostar por el nulo, ¿no? Y bueno, obviamente con la habilitación de Movimiento Tercer Sistema, se ha caído cualquier posibilidad de que cualquiera de estos dos eh, partidos pueda tenerlo en sus filas. Tengo la hipótesis de que inclusive una de ellas podría bajarse, ¿no? Yo creo que no sería novedad que en estos días se pueda bajar al menos Morena, y habrá que ver qué hace UCS, si no tiene alevismo y si está dispuesto a sacrificar su sigla a Johnny Fernández. Bueno, sobre justamente Morena, Jorge Richter en declaraciones con la prensa decía: nosotros tenemos algunas conversaciones con el levismo, ¿no? No desmiente aquello. Dice, sí hay algunas, digamos, condiciones que no están de acuerdo como partido político que pone el levismo, pero por otro lado tienen presiones, dice, del gobierno, que
de todas las formas quiere cerrarle el paso a cualquier posibilidad de Evo Morales participando, ya sea él como individuo o diríamos el evismo como fuerza política que indudablemente, aunque no esté en la papeleta, existe, aunque hay denuncias que, bueno, no sé si catalogar de denuncias, porque no es un delito, pero diríamos, hay versiones que el evismo estaría teniendo participación en por lo menos 3 fuerzas políticas a través de algunas diputaciones. Es decir, al final el evismo está jugando a tener una bancada sin decirlo, una bancada de closet que llegado el momento cuando esté en la asamblea saldrán y dirán, bueno, nosotros somos los evistas aunque pertenezcamos a otros partidos. ¿Cuál es la estrategia, Carlos? A ver, dos elementos ahí, Diego, ¿no? El primero, yo siento que se tienen que poner de acuerdo en Morena, ¿no? Una cosa declara Richter, otra cosa declara Lima y otra cosa declara la candidata y además lideresa de esa fuerza política, que es Eva Copa, que ayer decía que ella por dignidad no iba a negociar ni con Evo, ni iba a rogar a nadie para que sea su candidato, ¿no? Cerrándole desde mi punto de vista las puertas al evismo. Yo no creo que Eva Copa esté dispuesta a sacrificar además su futuro político por entregar su sigla a Evo. Y creo que son más algunos deseos de algunos operadores intermedios que todavía juegan con la especulación de negociar con siglas. El segundo elemento, ¿no? A mí me hubiera parecido hasta sano que el evismo pueda tener una representación parlamentaria, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que no se puede desconocer que el evismo es un factor político en el país, ¿no? Pero yo creo que también se especula mucho con los fantasmas, ¿no? De que, bueno, aquí están, tienen una bancada en tal lugar, en otro lugar. Al final, Evo Morales tiene un liderazgo que yo creo que el que intente desconocerlo es que no lee la política en el país. Evo Morales es el único candidato que yo creo que tiene un voto duro, que tiene además un voto absolutamente leal y que va a hacer lo que diga Evo Morales hay que hacer. Si Evo Morales dice hay que votar nulo, pues ese segmento, que obviamente es mucho más disminuido que el que históricamente Evo, muchísimo más disminuido, pero está ahí. Entonces, yo creo que se especula mucho y desde todos los ámbitos de la política, ¿no? Desde la oposición se especula mucho porque les interesa también tener el fantasma de Morales. Les interesa en esta lógica de decir, bueno, nos unimos o nos ganan, en esta retórica que siempre ha manejado la oposición y también desde la izquierda. Yo no sé si habrá o no una bancada de vista, pero lo que sí le aseguro es que el evismo y Evo Morales va a continuar siendo un factor político importante en la configuración de cualquier escenario. El que piense que Evo Morales, por no estar en la papeleta, ha desaparecido de la política, creo que no entiende el rol que todavía tiene Morales en este país, que va a ser importante. Ahora, obviamente, le dificulta mucho el no tener un partido, el no tener una presencia formal en la próxima elección, claro que le dificulta mucho. Pero de ahí a que tenga una gran bancada, yo creo que es bastante complejo. Y creo que la pregunta fundamental es, ¿qué van a hacer las fuerzas del marxismo y del antimarxismo después de la elección? ¿Se van a unir? Yo no veo ninguna posibilidad ni del marxismo ni de la oposición al MAS que se unan antes de la elección. Eso ya ha sido superado. Pero sí habrá que ver cómo se conforman los bloques para gobernar y para hacer oposición. Y si hay unidad entre ellos o no. Dependiendo también de la representación parlamentaria que cada uno tenga en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, y de ahí vendrá el escenario de la segunda vuelta, que según las encuestas, que obviamente desde el Brexit hasta aquí, todas las encuestas a nivel mundial la han pifeado, ¿no? Como se diría vulgarmente. Pero todo indica que en Bolivia vamos a estrenar la figura de la segunda vuelta. Por lo tanto, ahí se irán, la duda es quiénes irán a la segunda vuelta, ¿no? Porque realmente las diferencias son mínimas, el margen de error, hay un voto ahí
según las encuestas, de indecisos, de blancos, de nulos, que es bastante alto, por lo menos el número de indecisos. Entonces ahí puede volcar tranquilamente de repente puede volcar la elección, puede ser el factor sorpresa. Veremos qué ocurre dentro del denominado campo nacional popular, que no tuvo éxito el MAS en la convocatoria la anterior semana. Gustavo Torrico estuvo justamente en el Piedra, Papel y Tinta la anterior semana y decía, el gran ganador en estas elecciones es Evo Morales. Claro, suena a que parece un chiste porque no está en la papeleta, no tendrá una representación, y dice, no, es que logró controlar la asamblea en este momento, te va a controlar las calles, y lo que va a hacer es convertirse en este factor de poder que diríamos va a chantajear al siguiente gobierno y lo va a dinamitar desde el día 1. ¿Usted ve ese escenario? ¿Coincide, diríamos, con lo que plantea Torrico o parcialmente? Yo no creo que sea el gran ganador, ¿no? Pero sí estoy plenamente de acuerdo en que es un factor de poder. Ahora, va a ser un factor de poder que tiene una misión fundamental. ¿Cuál es la misión para el evismo? Dos cosas. Primero, yo creo que Evo Morales no ha jugado su última carta. Y su última carta va a ser intentar deslegitimar la elección el 17 de agosto, con dos tareas fundamentales. Uno, llamar al voto nulo, y además intentar apropiarse de todo el voto nulo como si fuera un voto de Evo Morales. Y el segundo elemento es intentar impedir la elección, especialmente en algunos bastiones geopolíticos que tiene el evismo. Sea el Chapare, habrá que ver qué pueda pasar en algunas zonas del norte Potosí, qué pueda pasar en Yapacaní. Va a intentar sabotear la elección en algunos lugares específicos para que no exista la elección nacional. Primer elemento de lo que va a hacer Evo Morales. Ahora, ¿por qué yo creo que también tiene un gran problema? Porque el bloqueo al próximo gobierno tiene que llevarse desde la lógica del evismo en distintos escenarios. Un escenario es las calles, ¿no? Donde Evo Morales ha dejado de tener fuerza en todo el país, ¿no? Y tiene fuerza en ciertos bastiones geopolíticos. Habrá que ver cómo juega sus cartas en términos de economía el próximo gobierno, que apuntaría a ser de oposición al MAS, ¿no? Y ver si es accionar, más bien no hace que se rearticule el evismo en el resto del país. Pero yo creo que la gran derrota que tiene Evo Morales es que no va a tener una gran bancada parlamentaria en el futuro, ¿no? La ausencia del evismo como tal, con una gran bancada, es más, el gran riesgo que tiene no solo el evismo, sino todo el bloque popular, es que generando una alianza, todos los partidos de oposición al MAS, de centro y de derecha, puedan lograr 2/3 en la asamblea, ¿no? Yo digo que escenario que es difícil, pero no es totalmente improbable. Y ahí, ¿no? Generando una sinergia política con 2/3 se le puede complicar muchísimo. Entonces la presencia en la asamblea va a ser importante y el que Evo Morales se haya quedado sin partido le va a costar muchísimo, porque solo va a poder apelar a las calles. Ahora, ¿hay ambiente ahí, Diego, para que la gente se movilice en las calles? No. Por el momento no, la gente está buscando otras cosas, va a querer algo de paz social, algo de estabilidad, ¿no? Y ahí Evo Morales va a estar muy amenazado y obviamente, ¿no? Seguramente uno de los temas fundamentales de discusión política y con el próximo gobierno va a ser la libertad de Evo Morales, ¿no? ¿Qué van a hacer los futuros gobernantes, sea quien sea? ¿Van a ejecutar las órdenes de aprehensión? Entonces ahí yo creo que hay muchas disyuntivas y Evo Morales el único poder que tiene es obviamente su poder, su capacidad de ser un factor mediático. Cada declaración de Evo tiene repercusión nacional e internacional y ser un factor de movilización. Y yo lo veo muy debilitado, pero tiene algo. El problema es que no va a tener factor de representación parlamentaria. Y yo creo que va a tratar de recomponerse
ese factor de representación política en la elección subnacional, donde seguramente Evo Morales va a correr para tener una sigla y para que el evismo pueda obtener alcaldías, gobernaciones e intentar desde lo subnacional también tener representación política. ¿De qué manera, ya más allá de Evo Morales, de qué manera las subnacionales y estos gobiernos departamentales y municipales se convierten también en un factor de acumulación de poder y disputa, diríamos, con el poder central? Recuerdo el primer gobierno de Evo Morales, que claramente que los prefectos en ese entonces que fueron elegidos sí se convertían en un factor de poder. De ahí eso se fue diluyendo conforme el MAS fue avanzando y cooptando justamente las gobernaciones. Pero se puede volver a rearticular, diríamos, un proceso en el que los gobiernos departamentales y municipales se convierten en factores de poder frente al gobierno nacional, más allá de Evo Morales. Por supuesto, Diego. Y ahí, a ver, vamos a tener una situación de crisis, ¿no? Esta situación de crisis va a necesitar construir consensos. Y para mí, uno de los consensos fundamentales es el consenso territorial. Yo tengo la hipótesis de que el próximo gobierno, si quiere tener algo de estabilidad, si quiere gestionar bien su gobernabilidad, tiene que construir 4 grandes acuerdos. Un primer acuerdo político en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un segundo acuerdo social. Tiene que hablar con las organizaciones sociales, sea cual sea el gobierno o la tendencia política que tenga. El segundo pacto es el social. Bolivia ya nunca más va a poder ser gobernada sin generar consensos mínimos con las fuerzas sociales. Tercer elemento, tiene que haber un pacto económico. Y ahí yo creo que es importante hablar con los factores económicos de poder, con el empresariado, con la Cámara de Industria, pero también con los factores de poder de la economía popular, gremiales, transporte. Muchas veces cuando hablamos de poder económico solo pensamos en empresariado y hay que pensar en empresariado, pero economía popular también. Y el cuarto consenso, el cuarto pacto que tiene que haber para gobernar, desde mi punto, es el pacto territorial. Y el pacto territorial justamente está marcado por los nuevos alcaldes, gobernadores, porque pueden convertirse también en un factor de movilización, de interpelación en un momento en el que se necesitan recursos. Entonces, hay dentro de estos 4 pactos que se van a estar para la gobernabilidad, el político en la asamblea, el empresarial, el social, está este cuarto, que no es por orden pero de importancia, pero es uno de los fundamentales, que es el pacto territorial. Si no hay buena relación con los alcaldes, con los gobernadores, se va a complejizar muchísimo el escenario y la posibilidad de construir consensos va a ser muy, muy complicada. Entonces, creo que el próximo gobierno tiene que tener una habilidad tremenda para generar gobernabilidad, para construir relaciones, para escuchar, para tomar medidas, porque si no, la situación va a ser bastante complicada. Decía Carlos, el primer acuerdo, no por orden de importancia, pero el primero que mencionaba era el acuerdo político en la Asamblea Legislativa. La cabeza de la Asamblea Legislativa en nuestro país es el vicepresidente. Ayer en la red Unitel se llevó adelante un debate entre los 4, diríamos, vicepresidenciables que, según las encuestas, están ahí arriba, ¿no? En el podio, diríamos. ¿Cómo vio? ¿Los vio? Como a uno de ellos los vio con la capacidad para encarar estas negociaciones y la asamblea siguiente que será tan o más compleja que la actual? Bueno, a ver, difícil pregunta, ¿no? Primero, la gobernabilidad no se construye como una app del celular, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que entender la política, Oscar, ¿no? Yo siento que hay un menosprecio a la política, ¿no? Siento que posiblemente por estrategia electoral se golpea mucho la labor política, sin embargo, el rol que tenga el próximo vicepresidente va a ser claro. Y ayer yo he visto
candidatos que tienen muchísimas falencias en entender eso, ¿no? En entender la necesidad de construir pactos, ¿no? El pacto fundamental, uno de los pactos fundamentales de los cuatro que yo creo que hay que construir es el pacto político en la Asamblea Legislativa. Pregúntenle al gobierno de Luis Arce si se puede gobernar sin asamblea, casi imposible, ¿no? Entonces, yo creo que ahí has mostrado distintos perfiles y creo que para ir uno por uno hay que ir viendo, eh, has visto un JP Velasco que no tiene un perfil político, ¿no? No tiene un perfil de articulador y que no entiende o no termina de entender cuál va a ser el rol del vicepresidente en el contexto que se viene. Entonces yo creo que él ha jugado mucho en términos de su estrategia, mostrarse en su perfil. eh, Creo que lo que ha evitado es tener un nuevo lapsus y para él esa ha sido su gran ganancia, ¿no? He visto un Medrano bastante beligerante, con poca capacidad de propuesta. Lo he visto muy concejal todavía, ¿no? No lo he visto con la talla de vicepresidenciable. Creo que le ha faltado. Eh, en eso yo creo que Manfred, el anterior debate, mostró mucho más cancha política, ¿no? También atacó, pero lo hizo hasta con más sutileza, ¿no? Y tuvo una mejor performance que su candidato a vicepresidente. Mariana Prado es una mujer que conoce mucho del Estado, es solvente, además ella tiene la carga de hablar y de estar en los escenarios en los que Andrónico no está, ¿no? Sin embargo, creo que también tiene todavía una visión muy burocrática de la política. Puede ser importante en algunas cosas, pero necesita mostrar más gestión política. Y algo parecido con Lupo, ¿no? Lupo técnicamente es uno de los más sólidos junto con Mariana Prado. Lupo conoce muy bien técnicamente. Creo que tiene un perfil más sereno, más sólido, pero también el desafío de manejar la política en esta gestión va a ser bastante complicado, ¿no? Bueno, ahora venimos 5 años sin vicepresidente, ¿no? O sea que tampoco va a ser muy difícil, ¿no? Superar al vicepresidente actual que ha brillado por su ausencia. Sin embargo, creo que ahí va a ser muy importante el rol que juegue el nuevo porque va a necesitar construir pactos, acuerdos, y hemos visto 4 candidatos, algunos con más solidez técnica, otros con casi nula solidez técnica, pero a los que les va a faltar o van a necesitar muchísimo oficio político. No se puede menospreciar la política y no se puede menospreciar que vas a estar en un nuevo contexto, donde ahora es urgente construir consensos. Hay que tener la habilidad para sentarse horas, para escuchar horas, para hablar, para debatir, para generar acuerdos. Sin acuerdos no hay gobernabilidad. Y ahí el rol del vicepresidente, del presidente, del gabinete de ministros va a ser fundamental, porque hay que hablar con la asamblea, hay que hablar con los actores de la economía, hay que hablar con los gobernadores y alcaldes, hay que hablar con las organizaciones sociales, hay mucho trabajo político por hacer. Ahora, ¿le llamó la atención, por ejemplo, que Juan Carlos Medrano en algún momento dijo en una de sus intervenciones, vamos a meter bala a los avasalladores porque yo voy a poner la ley y Manfred va a poner el orden, ¿no? ¿Le llama la atención este tipo de declaraciones o son intencionales? ¿Realmente piensa así? Porque es fuerte decir vamos a meter bala a los avasalladores, ¿no? Podría uno decir, bueno, que caiga el peso de la ley y los encanen a todos, bueno, probablemente por avasalladores, pero de ahí a meter bala es un trecho bastante largo. Es que yo justamente eso le planteaba. Manfred Reyes quiere mostrar orden, pero tiene mucho más tacto político, pues tiene mucho más cancha. Él dice, yo voy a poner orden, Bolivia no, es parte de su estrategia electoral. Pero Medrano es mucho más torpe, mucho más inexperto, ¿no? Y obviamente
lanza este tipo de declaraciones que yo no creo que sean admisibles en un esquema democrático, ¿no? No creo que sean admisibles. Yo he sido durísimo al criticar a Rudnina, ¿no? Por decir que iba a contar muertos en vez de votos. Y Medrano tiene una declaración parecida. Nadie puede hablar de meter. Estamos hablando de vidas, Diego, ¿no? Entonces yo creo que ahí se muestra la diferencia entre un político que tiene más experiencia, como Manfred, que igual dice su mensaje de estrategia, ¿no? Su mensaje de estrategia es decir, tengo que poner orden para generar estabilidad. Pero no lo dice pues con ese tipo de declaraciones que ya rayan eh, rayan en lo que está al margen de la ley y del respeto a la vida como principal elemento de la política, ¿no? Y creo que es totalmente desacertada esa declaración y creo que tienen que cuidarse mucho. Muchas veces el personaje termina comiéndose al político, ¿no? Y tienen que tener cuidado con eso y con ese tipo de declaraciones y por eso es importante la experiencia en política. No se trata de ir a un debate y de decir cualquier cosa para obtener notoriedad. Creo que hay que ser muy responsable y en ese sentido siento que Medrano ha sido la antítesis de ser responsable. Ahora, ya para ir terminando, hablemos un poco de los que no fueron invitados, ¿no? Están Milán Berna del MAS, está Jorge Richter de Morena, está después Núñez del Prado de ADN y bueno, la Fuerza del Pueblo que no tiene vicepresidente. ¿Cómo los ve a estos otros tres entre Milán Berna, Richter y Núñez del Prado? Milán Berna es un candidato simbólico, pero ha sido intrascendente en la campaña, ¿no? Absolutamente intrascendente. Ah, perdón, Solo Edman tiene, Lara más, me faltaba, perdón. Me había olvidado de Edman Lara del Partido Demócrata Cristiano. de acuerdo, son cuatro, no está el de Johnny Fernández. Le decía, Milán Berna, intrascendente en la campaña, ¿no? Solo tiene un valor simbólico. El MAS necesitaba tener un candidato indígena. Eduardo del Castillo no es indígena, no es de raigambre popular, es más, estéticamente es por ahí la antítesis de lo que fue tradicionalmente el MAS, entonces necesitaba un binomio en términos de estrategia que represente también lo indígena. Pero Milan Berna no ha sido para nada trascendente en esta campaña y no ha tenido ningún peso electoral. Me sorprende mucho la ausencia de Edman Lara en los medios. Hay un dato de una de las encuestas que preguntó quién era el mejor candidato a vicepresidente. Y ahí salió Lara por el trabajo que hizo en redes sociales. Sin embargo, yo creo que el hombre se borró de los medios de comunicación y se confió en el poderío que tuvo en las redes. Yo siento que hoy está muy disminuido. Creo que podría haber aprovechado muchísimo más su perfil, pero lo he visto muy poco en entrevistas, lo he visto muy poco generando propuestas. Creo que lo ha dejado bastante solo a Rodrigo Paz y Lara tampoco ha sido alguien predominante en la campaña, aunque podría haberlo sido, ¿no? Bueno, el candidato de ADN es prácticamente un desconocido, lo hemos visto en un par de debates, él también juega a lo que le toca jugar un candidato del 0%, ¿no? A ser absolutamente histriónico, a generar noticia, como sea, pero yo a él y a Pavel Aracena los veo sumidos en el fondo de la tabla, ¿no? Sin posibilidad alguna de generar. Y bueno, Jorge Richter es indudablemente de estos eh, candidatos que hemos mencionado, el que tiene más formación política, ¿no? El que tiene más lectura del país. Sin embargo, el problema es que está en un proyecto, en una sigla, que no está preparada para la elección y menos aún para administrar un país, ¿no? Por todas las falencias que ha tenido Morena. Yo ratifico ahí que Morena ha terminado siendo una candidatura de emergencia y ahí ni el rol de Richter ni de Eva Copa ha logrado generar una fuerte adhesión electoral. Y es más, yo tengo serias dudas de que puedan llegar como candidatos al 17 de agosto. Y una de las grandes posibilidades es que termine bajándose. Entonces creo que eso termina marcando un poco el destino de Morena.
Carlos, ha sido un placer hablar con usted. Siempre es interesante ver justamente su lectura sobre este proceso electoral. A 20 días, qué increíble. Seguro que lo vamos a molestar antes del 17 de agosto para volver a conversar ya en la recta final, ¿no? De este proceso electoral que vaya que costó, ¿no? Que había mucha incertidumbre sobre si llegábamos o no a esta fecha. Aparentemente todo indica que si algo se ha acordado en la clase política es a que haya elecciones. De ahí a cuál será el resultado, veremos, ¿no? A ver si no sale nuevamente el ensayo del 2019 del fraude. Desde el levismo ya hablan eso, incluso hay algunos otros sectores. Esperemos que no ocurra nada parecido a lo del 19, a esa crisis política devenida justamente del proceso electoral. Gracias, Carlos. No, gracias, Diego. Es verdad lo que usted apunta. Bolivia es el país donde la política tiene insomnio, ¿no? Nunca descansa y siempre hay que estar pendientes de qué es lo que sucede. Ojalá que se lleve con absoluta normalidad el 17 de agosto la elección, y para mí siempre es un gusto estar en una casa periodística amiga como La Razón. Un saludo, Diego. Gracias, Carlos. Igualmente, siempre un placer tenerlo. Carlos Saavedra, consultor en comunicación política.